Hola a todos, soy Pastor Roger y les saludo desde mi bosque privado que está aquí en mi oficina, de mi casa. Como ves, el sol siempre está brillando. Así que, lamentablemente, tengo que entregarles esta primera enseñanza grabada, pues esta noche también en nuestra escuela del reino tengo una enseñanza y en que todavía no soy omnipresente, no puedo estar en las dos reuniones a la vez. Pero sí, lo que sí pretendo y lo que sé que va a pasar y lo que vamos a estar enseñando esta noche me apasiona tremendamente. Pastor Víctor me ha pedido compartir una serie de enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Y quiero avisar, y lo voy a hacer en conjunto con Francisco Tapia, Pancho, que es un joven que Dios está usando poderosamente. Además tiene el don de enseñanza y muchas cosas. Así que yo quiero anunciar más o menos el temario de lo que vamos a estar compartiendo y luego vamos a meternos de grano en esta enseñanza. Esta noche voy a estar hablando sobre el rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y la próxima semana hablaré sobre el Espíritu Santo en y sobre la vida de Jesús. ¡Wow! Y la semana del 29 de marzo, martes 29, Pancho va a estar hablando sobre el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. El 5 de abril, Pancho compartirá también sobre la historia del Espíritu Santo en los avivamientos. Y finalmente, o quinto por lo menos, el 12 de abril hablaré sobre los frutos del Espíritu Santo. Súper interesante esto. Y el 19, nuestra última enseñanza, Pancho y yo vamos a estar hablando sobre los dones del Espíritu Santo y la impartición del Espíritu Santo. No tengo interés en hacer una enseñanza y que queda archivada algún día o alguien quizás pueda recordar. Me acordé cuando enseñaste sobre, no sé, el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Lo que me interesa es que tomes lo que escuchas, póngalo por práctica y que Dios impacte y transforme tu vida. Si no, eso es paja. Hay 500,000 enseñanzas en internet que son mejor, quizás en cuanto a orden, contenido, cosas así. Pero hace mucho tiempo he aprendido, no es lo que digo, es lo que llevo que impacta. Y está ahí para todo corazón sediento, hambriento, deseoso a ser remecido por Dios. Así que aquí vamos a orar y vamos a empezar. ¿Están listos? Porque lo que voy a compartir hoy día me impacta mucho. Así que vamos. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar delante de aquellos que tienen sed. Ojalá no de más información, sino de ser impactado por tu persona. Gracias te doy, Padre, por este tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé más o menos cuál es el tiempo estipulado para este curso, pero en que lo estoy grabando voy a hacerlo un poco menos y daré el tiempo si el Pastor Víctor quiere pues administrar y todo lo que conviene con esto. Pero hoy día vamos a hablar netamente sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Qué raro, ¿no? Porque generalmente pensamos que el Espíritu Santo no tiene tanta actividad
en el Antiguo Testamento, como es el primo pobre de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y peor todavía, hay muchos cristianos que piensan que el Antiguo Testamento fue escrito más para los judíos, el Nuevo Testamento para los cristianos. Pero la verdad es el Antiguo Testamento es un libro cristiano, no tan solo judío, cristiano. ¿Por qué? Si tuviera el tiempo, y no es el tema hoy día, Jesús está en cada libro del Antiguo Testamento, profetiza o da metáforas o como sombras apuntando hacia Jesús. Y en algunas ocasiones literalmente está. ¿Se acuerda cuando Daniel y los tres amigos de Daniel fueron echados al horno en Babilonia? Y el rey Nabucodonosor, tiene que hablar en lenguas para pronunciar este nombre, él vio un cuarto hombre en el horno. ¿Quién fue este hombre? Jesús. Porque dice hasta el rey que tiene el aspecto del Hijo de Dios. ¿Quién es el general el comandante de los ejércitos de Dios que aparece delante de Josué antes de entrar en Jericó? Jesús. Hay tantos. Así que no es un libro o un pacto solamente para los judíos, sino habla, profetiza de Jesús. Y termino con esta ilustración también cuando en Juan capítulo 7 los fariseos están discutiendo como siempre con Jesús. Y él dice, y ustedes que escudriñan las escrituras que hablan de mí. Y ellos no tenían el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Las escrituras que hablan de mí, estando parado frente a ustedes, ni siquiera me reconocen. Así que una palabra de consejo para empezar esa información gratis. Si tú estudias esto solo para suavizar la conciencia, obtener una información más, has errado completamente del blanco de esto. Porque si estudio esto solamente para informarme o otros, tengo argumentos, nada más. Pero si leo y medito en esto, no tan solo para fortalecerme, sino con el fin de ver a Jesús, esto encenderá la pasión y revelación de Él en tu corazón. Y sabe lo que pasa cuando hay revelación de Él en tu corazón. No te lo voy a decir. Solo lee los primeros 4 capítulos de Apocalipsis y vas a ver el efecto de revelación de Jesús sobre el ser humano y angelical. Ya estoy predicando. Así que la primera mentira es que el Antiguo Testamento no está callado sobre Jesús ni el Espíritu Santo. Segundo mito descalificado ahora, no es un libro tampoco solo para los judíos. Así que vamos a empezar y voy a leer algunas cosas que tengo aquí cerca para no olvidar el contenido que quisiera compartir. ¿Okay? El Antiguo Testamento, por lo tanto, nos enseña 3 cosas principales. Si tienen para anotar, con el fin de no archivarlo en tus otros documentos que no lees nunca más.
sino quiero que medites en esto. Ya hace muy poco David Berguño dijo, cuando Dios nos habla, si es un domingo a la mañana o mi momento de devocional con Él, y no lo pongo en práctica, dentro de 10 días es información. Así que vamos con esto, vamos. Primero, en el Antiguo Testamento nos enseña 3 cosas principales. Pongan atención. El primero es cómo es el carácter de Dios. Cuando hablo del testamento, estoy hablando del pacto que Dios hizo con su pueblo. Y uno de los propósitos principales es revelar el carácter de Dios. ¿Por qué? Los hebreos habían estado 400 años bajo el gobierno, la cultura y la esclavitud de Egipto. Ni siquiera podían hablar de su propio Dios. Egipto, hasta los hindúes tenían el récord de la cantidad de dioses en su tierra. Una infinita cantidad hasta para las moscas y todo esto. Y bajo de esta cultura, ellos fácilmente se olvidaron de la verdad y la realidad bíblica de Dios. Primero, no sabían leer ni escribir. 2, porque en las escrituras estaban escasas en esos días. Así que Dios, ¿cómo resolvemos esto para que mi pueblo me conozca? Entonces Él hizo un pacto, y un pacto relacional con su pueblo. Eso vemos ratificados una vez que salen de Egipto. Y cuando Dios en primera instancia se revela en el monte Horeb a Moisés y les entrega los 10 mandamientos. Ese fue el inicio del pacto. Ahora, ¿qué es lo que revela los 10 mandamientos? Primero, revela cómo es el carácter de Dios. Acuérdense que los únicos dioses que vieron entre los egipcios representaban animales y un montón de cosas. Pero Dios ahora quiere revelarse de nuevo a su pueblo. Y lo hace a través de los 10 mandamientos y luego las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y por qué revelar su carácter? Para mostrar que no hay otro Dios como Él, que no mienta. Cuando dice, cuando el hombre es joven o ya se convierte en anciano, Dios no es como ellos, que mienten o cambian sus ideas. Lo que Dios dice, así es. Dios también enseña de su carácter cosas como Dios no roba, no engaña, etc. Toda una lista de su fidelidad, su misericordia, etc. Entonces, el segundo propósito del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es que viendo el carácter de Dios, cómo es, Él quiere que su pueblo también se conduce según el carácter de Él. Y por eso vemos en los 10 mandamientos, no mientan, no roben, etc. Ahí pueden leer. Ese es el propósito, conocer el carácter de Dios y que el carácter de Él se manifiesta a través de su pueblo. Tremendo. Pero hay un problema, y es la tercera cosa que revela
el pacto del Antiguo Testamento. Aunque los hombres al escuchar los hebreos, los 10 mandamientos, fueron sinceros en decir, haremos esto, honraremos solo un Dios, tu Dios, no vamos a mentir, no vamos a cometer adulterio con otros, no vamos a hurtar de los demás, y toda lista. Yo lo veo casi como firmando en sangre. Amén. Eso es. 5 semanas después de esto, están adorando otro Dios que ellos mismos hicieron según su imagen, la imagen del hombre, la imaginación de ellos. Estaban danzando, adorando ese Dios que les sacó de Egipto y no el Dios verdadero. Algo anda mal en el ser humano y el antiguo pacto revela, hay algo mal aquí, algo mal. Y de esto quisiera hablar un poco y enfocarnos. Es súper importante esto para que este pacto revela la debilidad y hasta condena el comportamiento del pueblo que Dios escogió por una razón muy importante. Primero, el Antiguo Testamento llama el corazón del ser humano, que es como el centro del control dentro de cada ser humano. El control de mis pensamientos, el control también de mis emociones y mis decisiones. Todo lo hago en base de mi corazón. Sin embargo, Dios dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre a hacer el mal. En otras palabras, al ver, Señor, que la realidad del corazón del hombre y que todos sus pensamientos tendían siempre a hacer el mal, Dios se arrepintió de haber criado el hombre. Y están determinados a destruirlos. Pero siempre hay un remanente, uno que se levante como la salvación de Dios para este tiempo, que se llamaba Noé. Eso es todo un sermón gigantesco. Así que, 3 cosas. El Antiguo Testamento revela el carácter. 2, revela cómo Dios quiere que su pueblo manifieste su carácter, vive su carácter. Y 3, pero también revela que hay algo que anda mal en el ser humano. Jeremías capítulo 17 dice que el corazón del hombre es perverso, es engañoso, es corrupto, anda muy chueco, no quiere alinearse con Dios. Y al contrario, quiere operarse lejos de Dios. Algo anda mal. Nuestro espíritu en hebreo está escrito con una S minúscula o mayúscula, depende del contexto. Pero espíritu en hebreo significa aliento, cuando Dios sopló sobre Eva y sobre Adán. También significa viento. Así que quiero dar una pausa aquí para hablar sobre esto un poco, de cómo
algunos profetas describen el corazón o el espíritu del hombre sin el Espíritu Santo. Oseas lo llama como un espíritu que prostituye fuerte, fuerte. Es como la inestabilidad que hay en el corazón del ser humano, incluyendo el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. No había estabilidad, no había como un enfoque singular en cuanto a ser fiel a Dios, en cuanto a casarse con Dios. Y por eso Oseas lo llama como un espíritu que prostituye, que dice que es un marido de Dios, pero es seducido por placeres robados, y se entregan no a su marido solamente, sino a otras cosas. Es fuerte esto. También lo describe como un corazón dividido entre lo que es de Dios, lo que quiere Dios, y lo que es mío. Veremos en el Nuevo Testamento que no existe ese tipo de compromiso, un corazón dividido. Y finalmente, el pacto se dio como una forma de traer identidad al pueblo de Dios, revelando el carácter de Dios, diciendo, ustedes ahora son míos, y mi anhelo es que vivan de esta manera, que reflejan mi carácter. Fue dado como para animar y inspirar vida, pero a la vez el pacto condenó esta misma vida, porque aunque fuera sincero los intentos de los hombres, no podían vivir esta realidad. Hay tantas cosas que están apareciendo en mi mente y quisiera hablarlo, pero no es el momento, ¿no? Pero quiero seguir esta misma línea porque todo esto provocó en el corazón del pueblo de Dios este gemido. Y para peor o mejor, Dios de vez en cuando puso su Espíritu Santo sobre algunos hebreos para mostrar, así es la vida que yo tengo para ustedes, una vez alineado conmigo. Y esto vemos en algunos hombres seleccionados por Dios, como José. Y vemos esto en cuando José obviamente es usado para interpretar los sueños del faraón, y no solo eso, sino recibe sabiduría para saber cómo preparar la tierra para la sequía que venía. Profetizaba que sería primero abundancia y luego sequía, y dio todo un plan de cómo ahorrar para la sequía que vendría en el futuro. Y así que la primera vez que un hombre reconoce que el Espíritu de Dios está sobre un hebreo, es súper interesante, fue por un pagano, el faraón mismo. Y él dice esto en Génesis capítulo 41, versículo 38. Dice, ¿podemos encontrar una persona en mi reino así en que repose el Espíritu de Dios Santo? Está reconociendo el faraón que el Espíritu Santo estaba reposando sobre José. Wow. Vemos otros destellos de esto. Me cuesta pronunciar este nombre. BCL.
Él era el hombre que Dios escogió para dar su diseño y habilidad de construcción de tabernáculo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios reposó sobre él. Y los hebreos de verlo como que no, dijeron, es como nosotros, no, es como vieron la estabilidad, el diseño de Dios sobre ellos. Gedeón, Dios poniendo su espíritu sobre un cobarde que estaba escondido en una cueva esperando morir, ahora se levanta y con audacia, con coraje, enfrenta 100,000 soldados enemigos con solo 300 israelitas. Nunca ha habido antes ni después en toda la historia de Israel una batalla como esta. Ese es como el máximo de ver cuál hizo la diferencia. El Espíritu de Dios sobre un hombre. Saúl, escogido por Dios. Aún me encanta esto. 1 Samuel 15, cuando Samuel profetiza sobre Saúl. Te encontrarás con una compañía de profetas, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás mudado, cambiado, transformado, no tocado, a otro hombre. Será otro, hasta que desobedeció a Dios, tanto que perdió el Espíritu Santo sobre él y terminó no solo en depresión, sino desánimo y eventualmente suicidio. Y hay muchos casos, los mismos profetas y jueces. Sansón, que dice 1 de Samuel capítulo 13 a 16, dice 3 o 4 veces el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. No fue por su cuerpo, eso me da ánimo a mí, ¿no? Ni siquiera porque tenía pelo largo, aunque un símbolo de guardar un voto, de ser enteramente para Dios, sino el Espíritu Santo que vino sobre él. Samuel, el profeta, y hay un montón de ejemplos. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 35, cuando Elí, el sumo sacerdote, falló tanto a Dios y a través de el niño Samuel profetiza que Dios suscitará un hombre conforme a su corazón, su espíritu estará sobre él. Está hablando de David. Así que, con todos esos ejemplos, Débora, Esther, hombres y mujeres de Dios, que de repente fueron, como dirían los pentecostales, tomados por el Espíritu, que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Ni hablamos de Elías y Eliseo, pero habían suficientes hombres y mujeres entre los hebreos, quiero que escuche esto, que empezaron a clamar: Señor, hemos visto lo que tú puedes hacer, produciendo la estabilidad y un enfoque singular, no plural, y lo quieres hacer enteramente entregado a ti, libremente y enteramente entregado a ti. Vemos la diferencia como noche a día, día y noche. ¿Podrías algún día, sería posible, habría una posibilidad que esto sea para todos? Me encanta esto. Yo creo que Dios estaba como
esperado tantos años que me hiciera esta petición. Porque la respuesta de Dios fue, sí, lo haré. Y ahí empieza una actividad profética. Como en Números, Moisés está viendo esto. Los ancianos son llamados a subir el monte con él. Bueno, el Espíritu Santo vino sobre estos ancianos, 70 de ellos, y empiezan a profetizar. Y termina la ceremonia y la unción, y viene un acusete diciendo, uno de los ancianos no estaba aquí, estaba en la feria con la señora. Y Moisés dice esto, ojalá que el Espíritu de Dios se manifieste así sobre todos, que todos puedan profetizar. Se acuerda también en Isaías capítulo 44. Aquí tengo que buscar porque no lo anoté para leer, pero él está profetizando, versículo 3. No temas, Jacob, mi siervo, a quien he escogido, que regaré con agua en la tierra sedienta, con arroyos en el suelo seco, y derramaré mi espíritu sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus vástagos, y brotarán como hierba en el prado, como sauces juntos a los arroyos. Y uno dirá, pertenezco al Señor. Otro llevará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor. Y tomará para sí el nombre de Israel. Dios dice a través de este profeta, derramaré. Yo veo el día cuando Dios va a responder al clamor de mi pueblo, que derramaré mi espíritu sobre todos. Wow. Y no olvidemos de Joel, que en el día de Pentecostés, aunque torpe que fuera Pedro, él dijo, lo que ustedes están viendo no son borrachos nomás, son las 9 de la mañana, pero eso es lo que profetizó Joel, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos profetizarán, y los ancianos como yo veremos visiones. No, soñaremos sueños, los jóvenes verán visiones. Así que no sé si puede palpar lo que quiero comunicar. El Antiguo Testamento no estaba para nada callado sobre el Espíritu Santo. De hecho, a través de todas sus obras y proezas, a través de la naturaleza y los hombres, está presente el Espíritu Santo. Y quiero terminar diciendo esto, retomando esto. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo sí está presente, pero sobre algunas personas seleccionadas nomás. Profetas, reyes y sacerdotes, aunque no todos ellos. Pero sí en el Nuevo Testamento se destaca en un solo sentido, porque el Espíritu Santo es pedido por Jesús para manifestarse sobre todos. Ahora quiero terminar una cosa más sobre el Espíritu Santo. Este no está en mis apuntes, pero lo uso mucho. Primeramente, como dice, el Espíritu en hebreo es un viento
o un aliento. Quiero que se acuerden de esto. El Espíritu Santo siempre está en movimiento, siempre está en moción, siempre está moviéndose. Decir que el Espíritu Santo se estancó es una mentira. Es como decir que un huracán no tiene viento. Es como totalmente contrario. O el agua no está mojado. La naturaleza del Espíritu Santo es que siempre está en movimiento. Y esto vemos en Génesis, capítulo 1, desde ahí en adelante, cuando dice que la tierra estaba vacía, no había sido formada todavía, pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Cada vez que yo entro en una reunión de domingo o otra iglesia, como lo que el sábado pasado, el domingo pasado nomás, en Chillán, tantos otros lugares, yo me imagino esto, no solo lo imagino, sino eventualmente lo veo. El Espíritu Santo está moviéndose. Pero el hecho de que está moviéndose no es suficiente, sino en Génesis capítulo 1, esto requería la palabra. No estoy hablando de una enseñanza, un estudio bíblico de Gálatas, no estoy hablando de esto, sino la palabra que salía de la boca de Dios y fue decretado, sea luz. Y el Espíritu que estaba moviendo tomaba esta palabra y ahí se realizó lo sobrenatural, el milagro. Lo que no había sido, ya se hizo. Cuando estoy en una reunión, donde sea, en la calle incluso, consciente que el Espíritu Santo está moviendo. Y no es hablar por hablar, sino es tratar de escuchar lo que el Padre me está mostrando o hablando. Y al momento de declarar esta palabra, se junta con el Espíritu Santo y empieza a pasar lo sobrenatural. Me encanta, me encanta, me encanta. Hay tanto para hablar sobre esto. Y eso es lo que me hace a veces sentir muy frustrado. Que les puedo compartir un secreto. No sé si lo voy a encontrar o no. Tenga paciencia conmigo. Pero eso está en Números, capítulo 14. De nuevo está hablando del Espíritu de Dios. Conoce la historia de cuando Moisés se cansó de la duda de la gente sobre cómo sería la tierra prometida y finalmente cayó como víctima del consejo de muchos. Es decir, enviamos espías para que ellos puedan estudiar, traer buenos informes. Eso fue un engaño en cierta forma. Así que los 12 salieron y 10 de los 12 vinieron, los 12 vinieron con el mismo informe. Lo que Dios prometió es cierto. Tenían que haber quedado con esto. Y es una tierra de abundancia. Pero 10 de los 12 dicen, pero hay gigantes allí. Las ciudades son extremadamente fortalecidas. Nos hacen parecer como saltamontes al lado de ellos. Y solo 2, pero el vocero principal, Caleb, dice lo siguiente en Números capítulo 14, versículo 8. Este es Caleb.
Le dijeron a toda la comunidad de Israel: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunde la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido. Todos pastores les gusta pan comido, enemigo, pan comido. No, es nada. Pero yo en mi caso nunca vi la última parte de esta frase, que para mí es aún más tremendo. Y Caleb sigue siendo, son pan comido, porque ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestro, así que no les tengan miedo. Piensen esto. No tienen quien les proteja. Si entramos, no tendrán quien les proteja. Cuando leí esto por primera vez hace un par de semanas atrás, vino a mi mente la película Guerra de Galaxia, Star Wars. La primera, Luke Skywalker, ya joven, está en su nave de combate, entrando porque descubren que hay un lugar en el centro de la estrella del enemigo que si lo bombardean va a deshacer el escudo de protección que es sobre esta estrella del enemigo, porque este escudo protegía el enemigo de todas las bombas del equipo de Lucas Skywalker. Y finalmente lanza un misil que va directamente al blanco, como el cerebro de este escudo de protección. Y de repente este escudo de protección desaparece y ya empieza a bombardear hasta que se explote todo. Conocen la historia, ¿no? Si no, te lo recomiendo a ver la película de nuevo. Ahora, ¿qué tiene que decir esto conmigo? El momento que la presencia de Dios, que siempre está moviéndose, toca una persona en la calle o en la iglesia, que a veces es más difícil, el escudo de protección que el enemigo tiene sobre nuestra mente, de confusión, desorientación, incredulidad, desaparece y empieza la invasión del reino de Dios en lo sobrenatural. Sanidad, salvación, liberación. Un buen ejemplo de esto es cuando Jesús sale de un avivamiento en Galilea. Van en el barco con sus discípulos y llegan a la tierra de Decápolis, del Gadareno, el endemoniado que nadie podía contener. El momento que el pie de Jesús toca la arena de la ribera, Espíritu de Dios, y la atmósfera de Dios llega. Y todo lo que estaba sobre la mente de este endemoniado, la confusión y todo lo que convive con esto. Llega el hombre corriendo, cae a los pies de Jesús, se manifiestan los demonios, Jesús echa fuera los demonios, las bombas del reino. Y dice, lo más lindo, que cuando su propio pueblo lo encuentra, ya milagrosamente transformado, como solo el Espíritu Santo puede ser, le encontraron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su mente renovada, su juicio cabal, dice.
fue desorientado, ahora está. Eso es espíritu que siempre se mueve. En Números, Caleb dice, no cachan nada. ¿Por qué están mirando a la política para resolver las cosas? ¿Por qué están viendo la avalancha de inmoralidad y amoralidad que está llegando a la tierra de Chile? ¿Por qué están mirando a los terroristas y toda la economía que puede sufrir y todo? ¿Por qué están mirando esto? Es tiempo de entrar. Dios está con nosotros y ellos no tienen protección cuando se encuentran con el Espíritu de Dios. Tremendo. Así que la lección hoy día, el Espíritu Santo estaba muy vivo en el Antiguo Testamento, muy manifiesto. La única diferencia es que se manifestó sobre algunos. No sé si lo has visto en tu propia vida. ¿Por qué sobre Él? ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué no hay estabilidad en mi vida? ¿Por qué no hay coraje? ¿Por qué no está manifestando sanidad y liberación? Leo de esto, escucho testimonios, la viña cree esto, la teología de viña, pero yo no lo veo. Quizás hoy la meta mía es provocarte a empezar a hacer la misma pregunta que los hebreos hicieron a Dios. ¿Podría ser esto también para mí? No porque hace 20 años fui bautizado en el Espíritu Santo, porque es una experiencia que se repita en el Nuevo Testamento, no una vez, sino todas las veces que tú quieres, que te desesperas como el pueblo de los hebreos. Señor, ¿será posible que esto me pase a mí o que esto pase de nuevo en mí? Y yo veo a Dios hoy haciéndote esta pregunta o comentario. No tienes idea de cuánto tiempo he esperado para escuchar este clamor de ti. Y mi respuesta es sí. Es para ti. Es para todos los que se lo piden. Padre, gracias por tu presencia que siendo palpablemente entre nosotros ahora. Y pido, Señor, que provoques una desesperación en aquellos que me oyen hoy día y más que oyen tu voz. Señor, líbranos de estas, no sé cómo decirlo, actitud de cínico, como que, bueno, esto ya sé, o esto ya tuve una vez. Líbranos del corazón endurecidos. Provoca en nosotros, Señor, este celo de volver a ser singular en mi enfoque, no prostituyendo mi espíritu. Este clamor en mí dice enteramente, plenamente tuyo y plenamente llenos de tu espíritu. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima vez por streaming. Que Dios le bendiga. ¿Quién quisiera estar aquí en el bosque? Ese es mi lugar favorito para estar con el Padre, donde más me siento súper cerca. Él está aquí y eso me llena. Que provoque en ti esta desesperación por Él. Que Dios le bendiga. Chao, chao.